Buenos días, amigos. Como todos los días, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Nuestra recomendación de siempre. Al que esté viendo la 4, la 6, la 1, la 2, la 3, la 5, 13 TV, la Tele 8, todas las televisiones españolas, apagarlas y escuchar este Periscope que merece la pena. Vamos a hablar de las 1001 cavernas que existen en España y que nos han llevado, desgraciadamente, a existir o a estar en un país que parece no tener presencia en el mundo ni enterarse de lo que está ocurriendo en estos momentos. Dice el majadero e inepto, corrupto presidente del gobierno español que ha conseguido que los españoles llevemos una vida digna. No sabemos qué quiere decir con vida digna. La vida de un registrador de la propiedad, medio analfabeto en todos los temas que no sean los normales de una oficina de registro. La idea de dignidad que puede tener él, pues puede ser muy particular, sin dudas de ninguna clase, pero desde luego no conduce a ninguna parte. Rajoy forma parte de la caverna, es uno más. La caverna se caracteriza por ser inamovible, por ser sectaria, por no profundizar en las ideas y menos en los avances de la ciencia en estos momentos. Nuestra caverna económica sigue enlodada en el neoliberalismo y el liberalismo y lo sigue defendiendo con uñas y dientes cuando ya está más muerto que remuerto. Todo el mundo lo sabe. Pero sin embargo la caverna nuestra, que parece una caverna prehistórica, sigue defendiendo planteamientos que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos. Es una pena lo de Podemos. Voy a hacer 4 comentarios sencillitos, en este caso sobre Echenique, secretario de organización de algo que pudo ser y que ha terminado siendo nada. Y es que en el fondo, cuando organicéis cualquier cosa, españoles de bien, cuando forméis parte de movimientos, de mareas, pensar siempre que para poder salir adelante hay que conocer el mundo, hay que ser suficientemente inteligentes, hay que saber y conocer perfectamente por qué la globalización ha fracasado en el mundo en los últimos años y por qué el neoliberalismo, la última fase del capitalismo, ha fracasado estrepitosamente y por lo tanto incluso su forma de organizarse, la forma de organizarse de Podemos, también tendría que tener eso en cuenta. Tener a Echenique de secretario de organización de Podemos es una aberración de tipo mayúsculo. ¿Para qué está Echenique en política? Esta es la pregunta que nos hacemos. Para, en un momento en el que el mundo está cambiando completamente, defender que en cada región de España haya un Podemos que vaya por libre. Eso es ser inteligente, jovencito de Argentina y Venezuela, que viniste a España a crearnos más problemas de los que ya tenemos en ella. Los círculos de Podemos están estancados, no funcionan, son muy pocos. Solo en Aragón debería haber 800 por lo menos, y sin embargo en toda España escasamente hay 777, y eso le parece maravilloso al amigo Echenique. Pobre hombre. Pobre personaje sin la menor idea, que encima actúa dictatorialmente, bloqueando círculos que podían tener mucha vida, como sería, por ejemplo, el de Jaca, en Pirineo Sur, capital de Pirineo Sur, un lugar importante. Cuando un movimiento no es capaz de poder estar en los sitios donde hay gente inteligente, mal asunto, no hay nada que hacer. Vamos a hacer un breve repaso de lo que está ocurriendo en España. En el 2010
empezamos a profundizar en lo que suponía mantener a un personaje nefasto, ignorante, analfabeto y encima que se consideraba divertido, me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero. En aquellos tiempos nos dimos cuenta que el Partido Socialista estaba muerto, pero fundamentalmente porque había sido incapaz de hacer una organización que tuviera unos objetivos concretos. Una organización que, si quería defender el socialismo, profundizara en por qué el socialismo había fracasado en Europa. Ya en aquellos momentos ya se veía cómo iban cayendo los socialismos, fundamentalmente porque habían perdido cualquier norte que tuviera algo que ver con el socialismo, el marxismo o el comunismo. Es cierto que marxismo, comunismo, socialismo liberal han fracasado a lo largo y ancho de los últimos 30 años. Han fracasado estrepitosamente. Entre otras cosas, porque no han sido capaces de ver cómo estaba evolucionando el mundo ya desde el año 2000 más o menos. 2001, si lo recordáis, fue el atentado a las Torres Gemelas. A partir de ahí, en el fondo, aunque ya mucho antes, allá por el año 1980, los socialismos, capitalismos, tenían ya serios problemas. Pero nadie se daba cuenta en esos momentos. Sí que era evidente que el socialismo moriría sencillamente porque si a lo largo y ancho de los tiempos, cuando había surgido un avance del capitalismo liberal, el socialismo respondía preocupándose por los ciudadanos, a partir de esos años el socialismo dejó de preocuparse de otra cosa que no fueran la gente que estaba en los partidos y en los sindicatos, y por descontado, en muchas ocasiones, preocupándose más que de otra cosa, de cómo enriquecerse lo antes posible. El socialismo fracasó, entre otras cosas, al igual que el marxismo ha fracasado, entre otras cosas, porque tuvo errores de bulto en el comienzo. El uno y más fundamental es que la clase trabajadora sería la que provocaría la revolución, por decirlo de alguna manera, en todo el mundo, y no solo esto, sino que nos prepararía el paraíso en la tierra. Un paraíso igualitario, un paraíso en el que la igualdad estaba por encima de la libertad. Pues bien, esas clases trabajadoras, esa clase trabajadora, dejó de existir ya hace muchísimo tiempo. Mal puede ser la clase que revolucione y cambio dé solución a los problemas que tenemos en estos momentos. El socialismo fracasó y el humanismo socialista, por llamarle de alguna manera, también. Una doctrina o una teología que se basa en el igualitarismo no puede funcionar, entre otras cosas, porque va contra la propia evolución de la naturaleza humana. Hace ahora ya más de 150 años, Darwin nos descubrió la teoría de la evolución y nos dejó allí toda una serie de ideas para que pensáramos en el tema que fueron indudablemente muy interesantes. También Turing, la máquina de Turing, no sé si recordaréis, el primer personaje, curiosamente un personaje gay, que prácticamente lanzó hacia adelante los algoritmos informáticos. Juntando las dos doctrinas hemos ido avanzando a lo largo de los últimos 150 años como nunca hubiéramos podido imaginar. Pero han sido fundamentalmente los últimos 50 años del neoliberalismo y del liberalismo, de ese liberalismo que defiende Angela Merkel, un personaje malvado que sigue ejerciendo de canciller de Alemania, que ha hecho mucho daño a la propia Alemania, pero especialmente a los países del sur de Europa, un personaje caracterizado por ser alemán, lo cual no deja de ser un problema serio y especial.
Angela Merkel pretende en estos momentos defender la democracia, el liberalismo y el Estado de Derecho. Llega tarde y no se da cuenta de que el liberalismo y el neoliberalismo han fracasado estrepitosamente. Tiene ejemplos muy claros. Todas sus políticas de ajuste, todas sus políticas malvadas con respecto a Grecia y Chipre han fracasado. También lo intentó con Italia y con España. Y, lógicamente, también ha fracasado. Merkel está muerta y Alemania más muerta todavía, porque el sistema financiero alemán está quebrado en estos momentos. Y en el liberalismo y en el neoliberalismo, tener completamente muerto el sistema bancario y en general el sistema financiero, te hace que estés completamente muerto. En nada se parece esto, la situación que estamos viviendo ahora en 2016, con la situación que se vivió los años que van de 1914 a 1945. Esto no es una tercera fase de liberalismo. No, señor. El liberalismo está muerto. Tuvo unos años gloriosos, pero mientras tanto la ciencia iba avanzando decididamente. La ciencia, las ciencias que nos preocupan a los humanos, sobre todo aquellas que nos hacen conocernos mejor a nosotros mismos, han cambiado tanto, que curiosamente van a tener un papel muy importante en los próximos años, precisamente cuando ahora el neoliberalismo está renqueante y completamente hundido. El neoliberalismo no solo ha fallado en las finanzas, el neoliberalismo ha fallado en todo. Como os he comentado más de una vez, gente neoliberal hasta las cachas, como podía ser la reina de Inglaterra, les preguntó a los economistas teóricamente más inteligentes que habían ganado Nobeles de Economía por qué habían sido incapaces de ver la quiebra de Lehman Brothers antes de 2007. Y los Nobeles reconocieron que desgraciadamente habían creído en modelos económicos, matemáticos, que trataban millones, billones y trillones de números, por decirlo de alguna manera, que habían desarrollado productos financieros de todo tipo y variedad pensando en algo que se había demostrado falso, que era que los mercados se corregían por sí mismos, que cuando los mercados se desequilibraban, el propio mercado le daba solución a los problemas. Todo falso. Al demostrar esta falsedad o admitir esa falsedad, ellos mismos le decían a la reina de Inglaterra que el mundo entraba en otra época. Y así es, el mundo ha entrado en una época completamente distinta. El neoliberalismo ha fracasado sencillamente porque ha quebrado todos los bancos que hoy operan en Europa de cierto tamaño. Pero el problema que hay es que el resto de los bancos, cuando los bancos más importantes están quebrados, entran en la misma quiebra general del sistema. Por lo tanto, en Europa, también en Estados Unidos, pero en Europa, que es lo que nos preocupa en este momento, todos los bancos europeos, ya no solo de la zona euro, sino también de la zona europea en general, todos los bancos están quebrados. Y como están quebrados, tenemos un problema muy serio, puesto que el neoliberalismo, sin el crédito y las finanzas, el neoliberalismo está completamente muerto. Esta es la realidad del neoliberalismo. El neoliberalismo se ha cargado la economía. No hay ninguna posibilidad de volver atrás. Merkel se confunde planteándose renovación de mandato en Alemania. Nadie en Europa quiere a Merkel. Merkel ha sido un problema muy serio para Europa y sus maldades pueden considerarse superiores a las que hacía el propio canciller del Tercer Reich. Y por lo tanto, Merkel, para los europeos, para el resto de Europa, es un peligro serio. Y
y más si pretende, una vez más como ha hecho Alemania, siempre que ha podido, intentar defender unos intereses ilegítimos a costa de los demás, sacrificando a pueblos enteros o gaseando a quien le da la gana. Alemania, no lo olvidéis, es el enemigo público número de Europa en estos momentos, porque el pueblo alemán es como es y no cambiará nunca. Elegir por cuarta vez a Merkel es un pecado de lesa majestad, pero allá ellos. El resto de Europa tiene que ir pensando que el mundo ha cambiado demasiado y tenemos que ser capaces de reaccionar a esos cambios. La prensa de hoy habla, The Economist, por ejemplo, es interesante el concepto que da de lo que está sucediendo. No habla de populismo, The Economist, habla de nacionalismo, o sea, de nacionalismo, y tiene razón. En realidad, la salida del Reino Unido de Europa es nacionalismo, defensa del nacionalismo. El hecho de que Trump haya ganado en Estados Unidos y haya tenido esa victoria precisamente basándose en temas económicos fundamentalmente, es nacionalismo. Trump busca algo que no es extraño en Estados Unidos, y es que lo primero para los americanos es Estados Unidos, de sentido común, como lo primero para los españoles debería ser España contra lo que piensa Rajoy. Y lo primero para los europeos debería ser, para los europeos de bien, serían sus propias naciones, sus propios estados, por encima de todo. En los próximos tiempos vamos a ver cómo Obama se va, Merkel no es capaz de seguir mangoneando Europa, esperamos que pierda además las elecciones, vamos a ver en Italia la derrota de Renzi, que se convirtió en neoliberal cuando el neoliberalismo estaba muerto y con el neoliberalismo va a ser enterrado. Perderá el referéndum y en Italia un movimiento importante parecido al nuestro, el movimiento 5 Stelle, aunque con puntos de vista, digamos, diferentes en cuanto a que el movimiento 7 Jaques centra los temas a nivel mundial y el movimiento 5 Stelle piensa solo en Italia. La realidad es que veremos cómo el movimiento 5 Stelle se convierte en el movimiento más importante de Italia y estamos seguros que los cambios que se establezcan en Italia para que los partidos políticos tal como operan y funcionan desaparezcan, porque han demostrado, primero, que no están en la época que vivimos y segundo, que solo valen para medrar y para corromperse. Los partidos políticos, los parlamentos tal como están funcionando en la democracia liberal ya muerta, no tienen ningún sentido. El mundo va a cambiar estrepitosamente, va a cambiar radicalmente y lo vamos a vivir en los próximos tiempos. Intentar defender Europa o el euro es una pérdida de tiempo que en el fondo no va a beneficiar ya ni tan siquiera a Alemania, como lo ha hecho en los últimos años. Hoy os he preparado unos cuantos cuadros que en el fondo le dedican atención, entre otras cosas, como os he dicho primero, a la caverna, a la educación. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué tienen que hacer los españoles para poder salir adelante? En nuestra opinión, no hay que preocuparse en demasía de cosas que ya tienen poco sentido. O sea, cuando vemos las páginas de Facebook y las páginas, por ejemplo, de Twitter, cuando vemos lo que se dice en España en todos los grupos sociales que andan funcionando, lo que vemos es que salvo algunos activistas, algunos grupos que tienen una actividad clara, que ayuda a los demás, que incluso forma a los demás, que informa a los demás, en su mayoría no sirven absolutamente para nada. Es cierto que entre no estar en Internet y estar en Internet hay una gran diferencia. En mi opinión, la gente que no está en Internet está muerta.
en los tiempos que corren. Pero la gente que está en Internet tenía que colaborar en la medida de lo posible a lo que funciona por Internet merezca la pena para que el mundo avance. Si Internet no solo sirve para decir estupideces, mal asunto. Así es como lo vemos nosotros. Y hablando de educación, sin embargo, tenemos que decir lo siguiente. Nosotros no creemos en la enseñanza que se da en España, ni la enseñanza primaria, ni secundaria, ni terciaria. No creemos en la enseñanza en la universidad. No creemos ni en la enseñanza pública ni en la enseñanza privada. Porque en el fondo todos carecen de un elemento básico que es vital y que no vemos por ningún sitio. En realidad, la enseñanza que tanto preocupa a algunos movimientos tiene su importancia, pero no como se ve o como se plantea por parte de ellos. En los movimientos que ha habido en torno a la enseñanza, los sindicatos, hoy ya moribundos en todos los ámbitos, siguen intentando tener presencia. Y son muy negativos, porque en el fondo siguen defendiendo las ideas ya fracasadas del socialismo y el comunismo, que es las defensas de un igualitarismo que no conduce absolutamente a nada, entre otras cosas porque lo que se enseña hoy día en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria en España, todo es obsoleto. Deberíamos cambiar el punto de mira, deberíamos pensar en los profesores, incluso deberíamos tratar de que la gente que va a dedicarse a la educación tomara esa decisión lo antes posible para educar a los profesores a algo que es muy básico. Los profesores tienen que enseñar a la gente a aprender a utilizar Internet, a aprender a utilizar Internet precisamente para profundizar en todos los ámbitos, especialmente en aquellos que parecen indispensables en el momento actual. Las matemáticas, la astronomía, las lenguas, los idiomas, el saber analizar los problemas, los métodos, digamos, que se pueden seguir para aprender. A la gente hay que enseñarla a aprender, más que a que aprenda historia, geografía y demás, aunque sí que hay que tratar de hacerle una exposición de hasta dónde ha llegado el mundo en estos momentos. Pero dicho esto, a los jóvenes hay que plantearles qué está pasando en la humanidad en estos momentos. ¿En qué medida pueden ellos colaborar a que la humanidad vaya a más o a menos? ¿En qué medida pueden colaborar a que el Homo sapiens salte de nivel o se quede estancado y llegue un momento que se encuentre con la problemática de que los algoritmos electrónicos sean superiores a los algoritmos orgánicos, que en el fondo es lo que es el Homo sapiens? Decíamos antes, y volvemos para atrás, que el liberalismo ha fracasado completamente en los temas económicos. Se ha cargado algo que le fue bien durante 30 años. Se ha cargado el crédito, se ha cargado los bancos, se ha cargado los bancos centrales, se ha cargado el sistema financiero internacional. Pero lo más grave para el liberalismo, algo que completamente imposible de entender por mentes obtusas como la de Rajoy, como la de Hollande, como la de Merkel, como la de Renzi, como de la propia Theresa May. Esta gente no se da cuenta que es gravísimo a más no poder, que las doctrinas en las que se basan prácticamente las políticas que han desarrollado en los últimos años han fracasado porque el corazón, o sea, los puntos cruciales, los temas cruciales, los principios básicos en los que se basa el liberalismo están muertos completamente. Y me voy a explicar. El liberalismo no tiene sentido si el individuo es incapaz de tomar decisiones. Si las decisiones que toma un individuo no son
las decisiones que tomaría uno que se mira hacia adentro en sí mismo y trata de ver en cada tema que se plantea en la vida, de si compro un coche de esta marca u otra, si hago un viaje de vacaciones a un sitio o a otro, si me caso o no me caso, si me caso con esta persona o me caso con esta otra. Lo que la gente no entiende, y el liberalismo también se ha equivocado de forma radical, como han demostrado las ciencias humanas en los últimos tiempos, es el individualismo no existe. El individuo más que individuo es dividuo. Dividuo, y os explicaré más tarde lo que quiero decir con esto. El individualismo no existe. El libre albedrío es un cuento chino, es un mito que ha generado el neoliberalismo, como lo generaron las doctrinas teístas a lo largo de la historia. El individuo como tal no existe, el libre albedrío no existe. Cuando un humano, un Homo sapiens, decide algo, no es tanto él como unos algoritmos que la evolución ha desarrollado en él los que toman esa decisión. Es serio lo que estamos diciendo, porque si el individuo no existe, el libre mercado no tiene sentido, puesto que se basa en individuos que toman decisiones y por las cuales, con la ayuda de la mano invisible, la economía consigue que a la oferta y la demanda surjan unos precios en los que ha colaborado un individuo que es específico y único, lo cual es una farsa. El Homo sapiens tiene que empezar a darse cuenta de que funciona por algoritmos. Y no solo funciona por algoritmos, sino que además los animales, como la perrica que tengo yo aquí al lado mientras estamos hablando, los animales también funcionan por algoritmos que se han desarrollado a lo largo de la gran etapa de la evolución. Por lo tanto, los animales como nosotros sienten, perciben, se mueven, hacen cosas decididas por algoritmos que la evolución ha desarrollado. La realidad es que el liberalismo se ha basado en doctrinas que no tienen ya ningún sentido. La democracia, que ha sido un puntal, la democracia liberal, inexistente en España a lo largo de la historia, por descontado, la democracia liberal, que nosotros no hemos conocido nunca, como diría el amigo García Trevijano, la democracia liberal no ha existido nunca en España, ni la democracia liberal, ni el Estado de Derecho. Pero no solo en España, también hay muchos países del mundo y de Europa que se consideran democracias liberales, en que tampoco existe ni el Estado de Derecho, ni la democracia liberal, ni desde luego la libertad de que tanto se presume, y menos todavía de la igualdad, que desde luego ha sido despreciada completamente por el liberalismo a lo largo de la historia. El liberalismo triunfó estos últimos años, estos últimos 50 años, digamos hasta el año 2000. Pero a partir de ahí, y al conseguir quebrar prácticamente el sistema económico mundial, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, aunque la gente no se entera absolutamente de nada, la realidad es que tener el sistema económico mundial completamente quebrado es una lacra que machacará para siempre al liberalismo, y por lo que acabará con el humanismo liberal y con cualquier gobierno que no se dé cuenta de que las cosas ya no funcionan así. Defender el neoliberalismo hoy, cuando ellos mismos se han cargado cualquier posibilidad de que hubiera libre mercado, cuando la propiedad privada que consideran básica se la han cargado completamente, cuando, como decíamos, han visto en sus carnes que los sistemas económicos, que los mercados no se regulan a sí mismos, a partir de ese momento ni el individualismo económico ni el liberalismo político tienen ningún sentido en la sociedad en la que estamos viviendo. Pues bien, Europa se montó en torno a eso.
y Europa es una farsa en estos momentos. Los países debemos profundizar en lo que ha ocurrido en el Reino Unido, en Estados Unidos, y debemos ir pensando en que lo que nos interesa en estos momentos de la historia de la humanidad, en que hay una especie de periodo de stand-by en el que tenemos que mirar exactamente qué es lo que ha ocurrido hasta ahora y qué es lo que puede ocurrir en el próximo futuro, ahora que está la globalización parada, estancada, ahora que los acuerdos de París y de Marrakech parece que no conducen a nada, entre otras cosas, porque los acuerdos de París eran tan mínimos, que era imposible que pararan el cambio climático. En estos momentos, como digo, que el liberalismo está muerto, en estos momentos en que el cambio climático sigue haciendo estragos y parece imparable, en estos momentos en que el Homo sapiens parece que se encuentra completamente perdido y además se siente responsable de alguna manera de lo que ha hecho a lo largo de los últimos 100 años especialmente, es en este momento en los que tenemos que ser capaces de buscar soluciones a los grandes problemas que existen no solo en Occidente sino también en Oriente. Hablar de la caverna española política, económica, empresarial, financiera, cuando todos están completamente quebrados, cuando digo todos quiere decir que el gobierno de España o la administración española está quebrada sencillamente porque tiene una deuda imposible de pagar y por tanto es insolvente. Cuando antes o después la espada de Damocles esta que os estoy comentando, cuando al ver todo el mundo con claridad que el sistema financiero internacional, los bancos más importantes, los bancos centrales están quebrados y por lo tanto los estados también, cuando en un momento la gente se dé cuenta de que los billetes que está utilizando no valen absolutamente para nada, veremos algo peor que un cataclismo nuclear. Veremos un cataclismo económico-financiero como no hemos visto nunca a lo largo de la historia. Y tenemos que prepararnos para ello. La única manera en estos momentos de prepararnos es, en vez de ir juntitos al cadalso, separar cada uno sus países, o sea, España por un lado, Francia por el suyo, Italia por el suyo, Alemania por el que le dé la gana, Rusia, China, Estados Unidos, todos cada uno por su lado. Tenemos que hacer el análisis de lo que está ocurriendo en estos momentos y si la globalización es bueno que se pare completamente o si por el contrario simplemente hay que corregir los graves errores que se han cometido en los últimos años. El movimiento 7 Jaques, que ya está pululando y funcionando por otros países, insistimos que en el fondo es un movimiento que vale para todo el mundo porque en el fondo lo que hace es buscar solución a la muerte del capitalismo y del socialismo. El uno ya murió hace mucho tiempo y el otro está muriendo a marchas forzadas. Tenemos que ser capaces de aprovechar lo mejor de todos ellos para salir adelante con el poscapitalismo del que tantos hemos hablado. Os he preparado como 12 hojitas que vamos a sencillamente decir por dónde se va a producir la transición del capitalismo al poscapitalismo. Insisto en que lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos meses es importante para la transición al poscapitalismo. Vamos a ver una interacción compleja entre la tecnología, seguramente lo más importante de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, los movimientos sociales, las ideas nuevas que están apareciendo y sobre todo impactos exógenos que no podemos controlar. Lo que estamos viendo en estos momentos es un colapso total del viejo sistema, no me cansaré de decirlo. Los bancos que están quebrados. Cuando hablamos del Santander, del BBVA, de la Société Générale, del Deutsche Bank, están todos quebrados. Unos quebrados y otros superquebrados como el Deutsche Bank con capacidad de cargarse toda Alemania y el propio Banco Central Europeo por apoyar al Deutsche Bank. Decía, las empresas energéticas
no tienen sentido en el mundo al que vamos. No tiene sentido seguir quemando carbón cuando te estás cargando la naturaleza, cuando podemos funcionar con energías renovables. Y es hora desde ya, y no desde el año 2020 o del 2020 al 2050, que a lo mejor incluso ni siquiera existimos, es hora de cortar radicalmente con la producción de energía eléctrica con minerales fósiles, como conocéis perfectamente, puesto que lo hemos hablado muchos días. Las empresas de comunicación están moribundas. Nuestra Telefónica, la Telefónica que salvó a un periódico quebrado como El País, nuestra Telefónica es incapaz de competir y encima está endeudada hasta las cachas. Nuestra Telefónica ya no es capaz de competir ni siquiera en tecnología con empresas como la francesa Orange, para que nos hagamos una idea de los problemas que tenemos en estos momentos. Empresas como SACIR, como OHL, empresas como ACS, con todas las milongas que cuente el señor presidente del palco del Real Madrid. La mayoría de las empresas del IBEX, en la medida que tienen una relación tan estrecha con los bancos, morirán con ellos. Y es un problema serio que lo tenemos que tener en cuenta, puesto que ya hay un paro impresionante y más que lo habrá si no somos capaces de abordar decididamente los grandes cambios que se están produciendo. Lo bueno de que estos bancos caigan, o lo bueno de que las empresas españolas del IBEX se vayan a hacer puñetas, lo bueno que tienen es que hasta la hora los recursos del Estado han ido hacia ellos y no tiene ningún sentido. Los recursos del Estado tienen que ir a potenciar las energías renovables, tienen que ir a potenciar las empresas y la economía cooperativa, tienen que ir potenciando las tecnologías de verdad. El I+D que hemos dejado completamente abandonado hay que potenciarlo, hay que potenciar la biología, la genética, las ciencias médicas, tenemos que potenciar la inteligencia artificial, tenemos que potenciar todas las tecnologías que están surgiendo y en las que España parece no tener el menor interés. España necesita un gobierno de movimientos como el Siete Jaques, de movimientos, no de partidos políticos, no de diputados que están en el Parlamento viéndolas venir y que cuando elaboran una ley la elaboran ya obsoleta, puesto que el mundo ya ha cambiado 10 veces mientras ellos estaban elaborando la ley. Y esto lo tenemos que tener muy presente. Los movimientos son el futuro, las mareas. Todo tipo de asociación que no considere que el funcionamiento de la política es para beneficiar a unos cuantos, para beneficiar fundamentalmente a los familiares de esa casta política que en España desgraciadamente hemos sufrido durante 100 años, cuando nos carguemos esos partidos, cuando ilegalicemos a los partidos más importantes de España, como son el Partido Popular, el Partido Socialista, el Podemos, Ciudadanos y los partidos nacionalistas, cuando ilegalicemos a todos y forcemos un sistema que en el fondo potencie, como decimos, el postcapitalismo, las cosas podrán salir adelante. Pero tenemos que tener muy en cuenta que en estos momentos los cambios que se pueden producir en Europa y en Estados Unidos son inmensos. Y creo que antes sí o después, pero seguramente antes de lo que nos parece, en el momento que se intente resolver los problemas del sistema financiero americano, el momento en el que se pretenda que el dólar siga teniendo la importancia que ha tenido hasta la fecha, en ese mismo momento nos encontraremos con que la crisis financiera nos afectará a todos y nos afectará a nosotros. El día que el euro nos demos cuenta que no vale nada, el día que el dólar, la libra y otras monedas fiat nos demos cuenta de que no valen absolutamente nada, habrá que acelerar para resolver la forma de funcionar y seguir manteniendo los intercambios. Todo eso lo vamos a vivir en los próximos tiempos y la única oportunidad que tenemos es de tratar, como digo, de que los sistemas políticos tal como funcionan en la actualidad tienen que cambiar radicalmente.
La Unión Monetaria fue un fracaso, el euro fue otro fracaso, la Unión Europea es un fracaso. Facilitemos que los movimientos nacionalistas en todos estos países, nacionalismo que es defender la soberanía de la nación, no es nada raro ni nada extraño. Los majaderos de la caverna siempre dirán que el nacionalismo es populismo, que los populismos de izquierda y derecha son tan malos unos como los otros. Aquí lo que hace falta es nacionalismo, recuperar la soberanía nacional en todos los países de Europa. Y desde luego no desmembrar un país como España porque unos majaderos consideren que la defensa de sus intereses particularísimos, que normalmente son los intereses de las clases políticas de esas regiones que quieren sus independencias, no se dan cuenta de que en el mundo al que vamos se pueden encontrar que no existen de la noche a la mañana y encima están tratando de provocar problemas a los demás en un momento en el que lo más importante es ver cómo vamos desmontando Europa de arriba a abajo. Esta es la realidad. En fin, a los jóvenes analfabetos que pululan por España y por el mundo, desde aquí, recordarles que Internet sirve para formarse, para educarse, para tratar de saber de qué van las cosas. A los majaderos que por el mundo pululan, hay que decirles que o somos capaces de elevar al Homo sapiens de nivel, o todos estos majaderos que pululan por Internet, Periscopio inclusive, a todos esos majaderos nos encontraremos de la noche a la mañana que por no haber estado donde debían estar, por no haberse educado como se debían educar, los van a tratar como lo que son, nada, gente completamente inútil, de PP, de PSOE, de Ciudadanos, de Podemos. Esta es la puta realidad de esos majaderos que pululan por el mundo, que son analfabetos y que no sirven ya para nada, ni siquiera para llevarlos a las garras. En fin, no quiero seguir hablando de estos jóvenes analfabetos que de vez en cuando vemos por ahí, que encima tenemos que aguantar, porque en el fondo, como decía, o el Homo sapiens se eleva de nivel, o dentro de muy poquito, los propios algoritmos, las propias máquinas, los algoritmos electrónicos, nos tratarán a nosotros como nosotros hemos tratado a los animales a lo largo de los últimos 100 años especialmente. Es una pena que la juventud esté tan pésimamente formada y la única manera que tiene de aprender es tener la posibilidad de tener unos profesores que al menos les enseñen a eso, a cómo se puede aprender a través de Internet. El que no consiga estar en Internet aprendiendo, en el fondo, será una persona completamente muerta y como tal se le tratará. Me temo que así va a ser el funcionamiento del mundo si no somos capaces de elevar el Homo sapiens al nivel al que hay que elevarlo. Y no es precisamente fácil, pero sí posible. Todo lo que se está descubriendo en estos momentos de sistemas de inteligencia artificial es posible que lo podamos controlar si nuestros cerebros mejoran, como lo hicieron hace ahora 3.000 y pico millones de años. Si seguimos como en los tiempos del Neandertal, en realidad poco quiere decir que poco hemos avanzado en estos últimos años. Necesitamos seriamente el que nos tomemos en serio que el Homo sapiens no tiene libre albedrío, no es individuo, no tiene capacidad de opinar, no tiene capacidad de hacer absolutamente nada y solo podemos tratar de elevarlo de nivel para que no nos encontremos ante unos problemas prácticamente insuperables. Pero bueno, mientras tanto, amigos, desde Madrid, Movimiento 7 Jaques, saludos a todos. Mañana seguiremos hablando de poscapitalismo.